Cordial saludo, mis hermanos. Doy gracias al Señor por la misericordia y la oportunidad. Una vez más podemos predicar el mensaje de la palabra del Señor. Nuestras vidas hoy dispuestas para que su poder, su gracia, su misericordia hoy nos puedan acompañar como siempre. No es que Él deje de hacerlo, sino que hemos estado hoy dispuestos para que esa palabra de Dios hoy pueda trastornar las tinieblas, la mente que pueda estar en nosotros desviada, apartada, y que el poder de su Espíritu Santo hoy nos guíe a nosotros, nos traiga la iluminación para poder comprender su mensaje y su palabra. Que pongamos nuestras vidas una vez más en las manos de nuestro Dios Todopoderoso y sepamos que su revelación, la que ha sido dada a través de la Escritura, necesita de la iluminación para que podamos comprender cada una de sus palabras. Así que le pido, oremos por nuestros hermanos y por nosotros que hoy nos congregamos en este lugar. Padre, hoy suplicamos que nos puedas guiar con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, para que podamos ser instruidos por ti, guiados por ti, llenos de tu gracia y de tu misericordia, y que podamos ver tu propósito cumplido en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos pueda guiar conforme a tu voluntad, y que podamos hoy comprender que tú eres Dios poderoso, que traes palabra de vida a nosotros, y que nuestras vidas están dispuestas para ti en este tiempo. Háblanos, y lo que haya que transformar en nosotros, guíanos, Señor, para que podamos aprovechar el nuevo corazón que tú das a tus hijos, y decimos amén. Hemos venido trabajando la serie Un llamado a la fe, y hemos entrado en esa fase del Evangelio. La predicación del Evangelio es lo único que trae a la vida del hombre transformación. Es la voz de Dios a través de la Escritura que llega al corazón, a la mente, a las sensaciones, al espíritu de aquel que ha estado apartado de Dios y espiritualmente muerto, definitivamente muerto. Había estado leyendo algo en redes sociales en estos días. Hay el pastor Enior, Josué, a quien también sigo allí, coloca unas buenas notas en las redes sociales para tratar de alcanzar a aquellos, y le discutían al pastor Enior sobre la elección de Dios sobre nosotros. Y sé que a nosotros se nos hace complicado aceptar que no es la fe nuestra la que nos lleva al Señor, o a la que es capaz de traer a nosotros salvación. Esto es difícil de entenderlo, de aceptarlo, porque muchas veces creemos que es nuestra fe, la que nosotros tenemos, la que nos lleva al Señor, pero es el Señor quien trae a nosotros esa fe para poder confiar en Él. Apenas este hermano colocó esto, empezaron a llover toda clase de críticas, y por supuesto que los que criticaban regularmente pues no son teólogos, y de pronto son hermanos que también necesitan una explicación acerca del tema. Sé que aún en este lugar hay personas que tienen un poco de dificultad para poder aceptar esta verdad que la Biblia dice, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando se lo explico así, sentados, tratando de entender su palabra y con un espíritu dispuesto, es posible que lo lleguemos a aceptar. Pero entonces luego vienen las preguntas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero entonces los otros, si a nosotros el Señor nos revela, ¿por qué no se lo revela a otros? Hermano, usted gócese de que usted lo comprende, de que usted lo entiende.
de que usted por su propia capacidad no pudo haber buscado a Dios, sino que ninguno de nosotros buscó a Dios, sino que Él fue el que nos buscó a nosotros. Que ninguno de nosotros amó a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Sé que hay sendas contradicciones en nuestra mente y en nuestro corazón, porque entiendo que es lo que hemos oído por mucho tiempo predicar, que nosotros tenemos que tomar una decisión por Dios y no que ha sido Dios el que ha tomado una decisión por sobre nosotros. Y empieza allí toda esta cantidad de preguntas y autorreflexiones. Pero ¿cómo entonces mi papá nunca conoció, mi hermano, mis hijos? ¿Cómo hacemos allí? Hermano y hermana que me escuchas hoy, nuestra labor es predicar el Evangelio. Gloria a Dios que a través de la predicación del Evangelio que venga a través de tu vida, los tuyos alcancen salvación en Cristo Jesús. Y si Dios lo ha determinado para salvación a alguno de nuestros familiares, a través de la predicación de otro llegará si tú no lo haces. Pero qué bueno que nosotros podamos estar dispuestos para predicar el Evangelio a todo aquel que se nos atraviesa en el camino. No sabes tú si realmente aquel pecador que estás viendo en algún momento se llega a convertir en tu hermano. No sabemos. Entonces por eso el compromiso de cada creyente es predicar el Evangelio en todo momento. Por eso dice, instalos en tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. Y hoy hemos traído un mensaje que tiene por título Encendidos por su Espíritu. Y en mi vida cristiana he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, aún llevando el mensaje, en otros lugares sentado también escuchando el mensaje. Y creo que la mayoría de lugares donde fui, donde había estado, todos coincidían en un afán. Y era que las personas fueran llenas del Espíritu Santo, de una u otra forma. Entonces se buscaban de una u otra manera también medios para que ellos pudieran sentir, percibir que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Pero tristemente para ellos se valían de una cantidad de artilugios, estrategias, dogmas, falsas doctrinas para tratar de que el lugar donde estuviera fuera lleno de la presencia de Dios y a ese lugar lleno de la presencia de Dios pudiera llenar a cada uno de los creyentes. Estoy diciéndolo que de esta forma algunos querían con buen deseo y buen anhelo que los que escuchaban pudieran ser llenos del Espíritu Santo de Dios. De ahí pasamos de castaño a oscuro esta situación y encontramos a los que de manera perversa pretenden emocionar a tal punto a las personas para que ellos estén convencidos, crean que cualquier tipo de manipulación en las emociones pudiera dar una muestra aparente de lo que fuera el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Estuve en alguna tarima o en algún púlpito donde como músico que era y que me dedicaban algún tiempo como músico tocando el piano, la batería, la guitarra, el bajo, lo que fuera, me pedían que llevara a los músicos a que en ciertos momentos estos hicieran una subida de volumen y otra bajada de volumen, golpeáramos fervientemente nuestros instrumentos para poder causar en las personas cierta motivación para que se sintieran de una u otra forma extasiados de lo que pudiera ser, según ellos, el Espíritu Santo de Dios. Tal cosa es falsa, es fuego extraño delante de Dios. No hay otra cosa que pueda liberar al hombre de sus pecados, sino cuando es predicado Jesucristo, predicado con la verdad del Evangelio del Señor. No busquemos causar sobre esta tarima, sobre este lugar o allá donde está usted, un envolvimiento emocional para que usted pudiera conocer al Señor
No es nuestra tarea. No es la congregación quizás que estás buscando si vienes a este lugar y pretendes que nosotros busquemos la manera de poder emocionarte a tal punto de que tú salgas de aquí convencido de que Dios te ha tocado. A través de cosas, a través de tus emociones. Por eso, de una u otra forma, la respuesta a la pregunta de algunos que en un día me dijeron, pastor, ¿y usted por qué ya no pone el fondo musical que nos llevaba a nosotros a muchas veces a quebrantarnos y a sentirnos extasiados después de un mensaje, una oración con música de fondo? Y la respuesta clara y contundente es porque no buscamos emocionarte con música, sino llevarte a la reflexión verdadera en Cristo Jesús cuando el Evangelio de Cristo es predicado a través de su verdad. La Biblia que leo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. No hay otra manera, hermanos, y cualquier otro artilugio o estrategia para que las personas que están escuchando el mensaje supuestamente de Dios se lleguen a emocionar a tal punto, sencillamente son obras humanas para emocionar el corazón de un hombre igual. Es artilugio, es una ilusión. Se va muy rápido. Si hoy colocamos humo y ponemos música de fondo y sientes que Dios te tocó para el próximo domingo y la próxima reunión, ya el fondo y el humo y las luces no te servirán. Tendremos que buscar otras estrategias, colocar ciertas imágenes, dar testimonios propios de vida para quebrantar tu endurecido corazón. Y no es este el lugar donde vamos a claudicar en cuanto a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si la palabra de Dios no, o considera usted, no es capaz de transformar su vida, olvídese que los fondos musicales, las luces, la música agradable transformará a un pecador en un hombre o una mujer santa del Señor. No lo hará. Solo su palabra transformará no solamente la emoción y el pensamiento del hombre pecador, sino su espíritu será transformado. Solo así será transformado. Quiero que vayamos a la Escritura, Ezequiel capítulo 36, verso 26, y entendamos esta gran verdad del Evangelio que dice de la siguiente manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un nuevo corazón, dice la palabra del Señor. Perdón, ¿dice la palabra o dice el pastor? ¿Y qué dice la palabra? Que ¿quién nos dará un corazón nuevo? El Señor nos dará un corazón nuevo. ¿Y quién pondrá ese corazón? ¿El pastor? ¿La música de fondo? ¿El humo, las luces, las imágenes? Pregunto, ¿los testimonios? No. El Señor nos dará un corazón nuevo. ¿Y también qué pondrá? Pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Y qué más hará el Señor? Quitará de nuestra carne el corazón de piedra. ¿Y qué hará el Señor? Pondrá en nosotros un corazón de carne, sensible a su voz, sensible a su instrucción. Ahora, entiendo, en algún momento hablaba con alguien y decía, la gente también necesita un poco de emoción. Y me acuerdo que aquella persona le decía, tú eres la persona que necesitas un poco de emoción. No puedes sumarle. Cuando Dios pone un corazón nuevo en alguien, tú no puedes sumar más
a ese corazón colocando otras cosas alrededor de ese corazón para que se vuelva sensible, pero si lo llenas, lo repletas, lo saturas de la palabra de Dios, este corazón nuevo y ese espíritu nuevo dentro de nosotros estará alimentado de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Así que, hermano o hermanos, procuren llenar sus ansias de emociones y de sensaciones de Dios solo con su palabra. Procura quitar todas aquellas cosas que puedan llegar a ser un poco más extrañas, ajenas a Dios, creadas por ti o por el hombre para tratar de profundizar en Dios. Si quieres más de Dios, pon menos de los hombres y pon más de Dios en tu corazón. Ahora, tú dirás, ¿no?, que el que pone es Dios. Tú lo has dicho, pastor, el que pone es Dios. Pero también hay una disposición en nosotros o para correr para la carne o para correr para las acciones del Espíritu. Y el encendido y la sostenibilidad y la meta de este camino solamente la lleva el Espíritu Santo de Dios. Lo digo de otra manera. Si por la gracia de Dios nosotros fuimos salvados, pues por la gracia de Dios seremos mantenidos hasta el día del juicio. No es por voluntad de hombre, dice la palabra. No son los nacidos por voluntad de hombre, sino los nacidos en el Espíritu por voluntad de Dios. Así que tenemos que comprender que el avivamiento no puede ser producido por trampas o estrategias de hombre. Hermano, yo no sé si tú consideras que Dios ha venido a tocar tu vida. Yo creo que Dios ha tocado mi vida y ha abrazado mi vida y ha profundizado en mi vida y vive conmigo y estoy con el Señor y vivo sujeto a Él, por supuesto con pecados y también con pasiones expuestas al pecado, pero solamente esa profundidad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y ese abrazo de Dios permanente en los escogidos por Él, los sostendrán para llegar hasta el fin. No hay otra forma de que tú y yo nos mantengamos, ni en santidad, ni viviendo espiritualmente correctamente, ni entendiendo correctamente la Escritura, si Dios no está en el asunto. Si empezamos a leudar lo de Dios con las estrategias de los hombres para alimentar nuestro espíritu, pues tendremos algo leudado. Pero si permitimos en nuestras vidas que el camino que Dios ha trazado nos exponemos a Dios, aun cuando los momentos son duros, difíciles, y le creemos al Señor, créame que es la senda que Él ha marcado que nos lleva al camino de la salvación. Y el camino es Cristo Jesús. Entonces necesitamos de ese nuevo corazón. Creo que debería haber en nosotros terror cuando nuestros pasos nos están guiando hacia el lado contrario de la voluntad de Dios. ¿Alguien entre nosotros ha experimentado eso? Que sabe que sus pasos le están guiando lejos de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo sabe? ¿Lo hemos experimentado en algún momento? Dale gloria a Dios porque sabes que tus pasos te están guiando lejos de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de otra manera no podríamos decir que el Espíritu Santo de Dios te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso los momentos difíciles y las pruebas en nosotros, los hombres, cuando es sometida a prueba nuestra fe y sabemos y entendemos que el camino que estamos tomando no es el correcto, gloria a Dios,
porque el Espíritu Santo de Dios nos sigue guiando por sus sendas de justicia, por amor de su nombre. El problema es que tú y yo no nos demos cuenta que estamos andando en camino de perdición. Y aunque el valle de sombra y de muerte también sea un lugar físico, según los estudiosos, también de manera espiritual podríamos verlo cuando estamos caminando hacia el camino de muerte. El Espíritu Santo de Dios nos confronta y nos hace ver. Hermano creyente, hermano en Cristo, creyente verdadero, todos nosotros somos confrontados antes de pecar. Siempre. Siempre. Y también después de pecar. Pero antes de pecar somos confrontados por el Espíritu Santo de Dios. No me digas, hermano, hermana, creyente verdadero, que cuando vas a pecar, Dios no te confronta, sino que tomamos la decisión que sí tenemos disponible. Ahí sí funcionaría lo que algunos llamarían el libre albedrío, porque nosotros si tenemos libre albedrío es solamente para escoger qué clase de mal es el que queremos practicar en nuestra vida. Pero para salvación solamente hemos sido escogidos por Dios y su misericordia nos lleva por su camino. No es más, tú no tomas el camino del bien. Si tienes un camino que escoger, tú no tomas el camino del bien, tomas el camino del mal. Esto de escoger el bien y no el mal no es tuyo ni es mío. De Dios es. De Dios es. Y esto ocurre cuando ese nuevo corazón empieza a ser colocado o es colocado en la vida del creyente. Al que Dios ha sacado de tinieblas a luz. Al que ha tomado del lodo y lo ha sacado y lo ha colocado delante de sí para traer a él revelación de su palabra. Iluminación, conocimiento, entendimiento de lo que ha sido revelado a través de la Escritura. Este nuevo corazón entonces estará encendido por el Espíritu Santo de Dios y pretenderá siempre buscar el camino que Dios muestra. Hermano, no estoy diciendo que no pequemos. Hermano, hermana que estás aquí en este lugar, si tú te has venido a congregar hoy a este lugar, es porque Dios ha colocado su Espíritu en tu vida. Porque por pereza tú te quedas durmiendo. Porque por cansancio tú te quedas durmiendo. Porque como algunos tienen por costumbre el no congregarse, no vienes a la congregación. Te ubicas en otra cosa. Nosotros como servidores del Señor hemos tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de mucha gente cuando las personas le preguntamos, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste a congregarte con nosotros este día? Hermano, tenemos un listado de las respuestas más top de los últimos 2000 años. Tienen que lavar. Es el único día que se pueden levantar tarde. Me queda lejos. Es que tengo problemas. Es que no hay pasaje. Es que como es el único día que tengo disponible para la familia, este día hay un paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un top ahí de las 10 mejores. Otro día se los predico. Hoy no vine a predicarles eso. Pero este top de respuesta está una vez escuchada cuando tienes la responsabilidad de preguntarle a alguien por qué no viniste. Y una de las que más se repite, hermanos, es esta que le voy a decir. Es que no me siento digno ni digna para ir al Señor por lo pecador que soy. Entonces, como yo me siento pecador y últimamente he pecado, entonces no puedo levantar mi cara para ver al Señor. Por eso me alejo más de Dios. Cuando el corazón del hombre, digo el ser humano,
es cambiado por Dios, créanme que es capaz de sobreponerse a un domingo de sol espectacular, que es como cuando usted se levanta y dice, ese domingo así se levanta con ese ánimo y dice, hoy está el sol maravilloso para lavar la ropa sucia que tengo. ¿Quién se levanta así? ¿Quién en un estado mental normal se levanta así? Hermano, déjeme decirle que quien se levanta de esa manera, su corazón tiende a otras cosas y no a buscar al Señor. Está siendo inspirado por otras cosas, por el afán de la vida, por todo lo que quiera, pero no por el Señor. Aquel que se levanta y dice, gracias a Dios, porque hoy tengo otra vez la oportunidad de poder congregarme en tu nombre y recibir un mensaje para guiar mi vida, ese tiene un corazón transformado. Ay, pastor, pero ese sería el estado ideal. Sí, pero aquel que dice, aunque sé que te he fallado, Señor, y no tengo cara para mirarte porque he pecado, sé que tengo que volver a ti. Tengo que volver a ti. No es que esté diciendo que esta sea la casa de Dios. No, esta casa no aparece en las Escrituras a nombre de Dios. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Pero si es el lugar que Dios nos permite para venir a congregarnos y a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, no me diga que usted en un día de esos, en lo que usted piensa, es que no es necesario congregarse. O sea, Dios está en todo lugar. También en mi cama y en mi habitación. Y yo podría quedarme aquí orando desde la hora que comienza la reunión hasta la hora que termina, para no ir al lugar de congregación. De los que se han quedado por esa razón, que dicen, que creen y que afirman que Dios está en todas partes, díganme quiénes son los que hacen eso cuando no vienen a congregarse. No he escuchado el primer testimonio. Pastor, como no pude venir a la congregación porque Dios está en todas partes, sentí la profunda necesidad de quedarme en casa orando las 2 horas de reunión que ustedes tienen allá, apoyando su predicación para que los hermanos se convirtieran o los que no se habían convertido se convirtieran. Yo nunca he escuchado eso. Ahora, no le voy a dar una nueva mentira para mentir o una nueva excusa, pero créame que eso no ocurre en el corazón del no transformado, del no convertido, del no creyente. Eso no ocurre. El creyente, si tiene la posibilidad de congregarse, se levantará con el mejor ánimo, se bañará con la mejor disposición, se cambiará con la mejor ropa que tenga posible y vendrá a disponer su vida para encontrarse con sus hermanos y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y créeme, esto no es un regaño ni una presión para que si tenías pensado la próxima reunión no venir, ahora te estoy tratando de manipular para que vengas. No es una presión. Esto lo hace solo el Señor en la vida de cada creyente. Tiene un nuevo corazón, tiene unas nuevas actitudes, tiene una nueva disposición, tiene unos nuevos gustos, vive unas nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido cambiado. ¿Puedo yo transformar eso en ti? No puedo transformar eso en ti. Tú te seguirás quedando cuando quieras en tu cama. Tú seguirás ahí tomando tu domingo soleado para lavar tu ropa. Tú buscarás la forma una y otra vez de excusarte a tal punto de que tendrás razón valedera e incuestionable para que te puedas quedar sin congregarte, por ejemplo. También para no orar. También para desobedecer a Dios, también para pecar. Buscarás la forma, cuando tu corazón no ha sido transformado, buscarás la forma y la excusa perfecta para poder excusarte ante los hombres. Pero recuerda que delante de Dios todas las cosas están desnudas delante de Él. Todas, absolutamente todas. Podrás engañar a los hombres, pero a Dios no. Y alguna vez alguien me decía, merezco un premio, pastor, fui honesto con usted, ¿por qué no viniste a congregarte? Porque tenía sueño y quería dormir. Y aquella persona quizás esperaba que le dijera, wow, espectacular, qué honestidad hay en ti, te felicito. De una u otra forma, aplaudible la honestidad, por supuesto que sí.
Pero hermano, un corazón transformado no vive de esta forma. Un corazón transformado está dispuesto a entregarse por completo al Señor, a cambiar su vida. Y hablaba en la clase de los miércoles que tenemos acá, hermano, no pecamos no porque no queremos, sino porque tememos a las sanciones morales, sociales que pudiéramos encontrar en nuestro camino. Y yo hacía una pregunta muy concreta y algunos de los hermanos me dice, gracias a Dios no está mi esposa acá porque usted me pregunta eso delante de mi esposa y usted lo que va a hacer es meterme en un problema. Porque usted nos pone a responder preguntas que nos comprometen y la pregunta era ¿por qué no le eres fiel e infiel a tu esposa? No, porque está mal, porque el Señor lo manda, porque tal, etcétera, etcétera. Y muy bien, la palabra nos condena el adulterio, condena la mentira, condena el engaño. ¿Sí o no lo condena? Lo condena la Escritura. Pero no encontré a alguien que dijera, es que yo no quiero. Yo no podría hacerlo. Pues esa debería ser la respuesta que podría elogiar mucho más a la esposa, ¿sí o no? Si me preguntaran, pastor, ¿por qué no engañas a tu esposa? No, porque imagínese perder yo mi estatus de pastor. Perder yo el poder seguir pastoreando en esta congregación a la que amo. Perdería toda credibilidad, quedaría mi dignidad por el suelo. Pastor, ¿por qué no le eres infiel a tu esposa? Sencillamente porque es sancionatorio, no pudieras hacerlo porque seguramente toda la sociedad se me vendría encima, todo lo que he predicado sería cuestionado y estaría mal, estaría pecando, pero te aseguro que la respuesta que enamoraría mucho más a mi esposa es, me es imposible engañar a mi esposa porque yo no quiero engañarla porque no tengo la capacidad moral, ni mental, ni sexual tampoco para buscar a otra mujer, solamente tengo ojos para mi esposa, yo no quiero otra mujer. ¿No cree usted que esa sería una respuesta fenomenal de parte de un hombre para un matrimonio y que la esposa estaría completamente satisfecha? Cuando el corazón del hombre es cambiado por Dios, hermano, las respuestas serán por el estilo. Si tú no robas en la empresa donde trabajas, si tú no llegas tarde a la empresa donde trabajas, si tú, por ejemplo, vamos a ponerlo en cosas cotidianas, si tú no eres capaz de celebrar Halloween, por ejemplo, en este mes, ¿por qué no lo celebro? No, porque yo no creo eso, porque no tengo esa convicción. ¿Por qué no llegas tarde a la empresa? No, porque es mi trabajo, amo mi trabajo, quiero seguir trabajando y quiero llegar temprano y quiero cumplir con mi trabajo. Este tipo de respuestas deberían estar en nuestro corazón a la hora del pecado. En un corazón transformado. Si amáramos así la voluntad del Señor. Pastor, ¿por qué no pecas robando? Dios me guarda a mí de tener un deseo de robar algo. Hay cosas que tú no harías. Créeme. No sé, ponte a pensar en algo que tú no harías, porque no va con tus principios, no serías capaz de hacer. Deme un ejemplo, por favor, quisiera escuchar un poco en medio de aquí. ¿Qué usted no sería capaz de hacer? Matar a una persona, de acuerdo, la hermana dice matar. Aunque le hagan algo malo, usted no sería capaz de matar a una persona. ¿Usted cree que no? Ok. Matar a una persona. Si yo te dijera, vamos, acompáñame que voy a matar a alguien, dígame usted qué me diría. Es más, yo creo que si usted es mi hermano en Cristo y sabe que yo voy a matar a una persona, ¿qué haría usted? Dígame. Pues mi esposa dice que llamaría a la policía. Fabulosa respuesta, muy bien. Llamaría a la policía y buscaría la manera de que no lo haría o trataría de convencerme, no vayas a hacer esto es un delito, esto está mal delante de los ojos de Dios. Piensa en la congregación, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en todo lo que tienes, en todo lo que eres. Vas a desagradar a Dios. Bueno, cuando usted y yo pecamos con lo que sí nos gusta,
Cuando Dios cambia el corazón, nosotros deberíamos pensar con la misma intensidad, así, del pecado en que nos deleitamos. Esa es la vara o el nivel, la estatura a la que deberíamos llegar nosotros. ¿Está siendo comprensible lo que trato de explicar? ¿Por qué hay gente que miente y no le duele? Porque se acostumbró a mentir y ya no le parece mal. Lo hizo la primera vez y aparentemente nada pasó, pero siguió una vida de mentiras, de engaño. Pero convídalo a matar al que miente. No, ¿cómo se te ocurre? Voy a ir a la cárcel. Así deberíamos mirar todo el pecado. Pero pregunto, hermanos, siendo honestos, ¿miramos el pecado de esta manera? Creo que no. Necesitamos ser encendidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero es que en esa congregación no ponen música de fondo, no ponen humo, no ponen luces y no ponen a dar testimonios que nos hacen llorar para tener un corazón blandito para que la palabra cuando llegue sí nos pueda a nosotros quebrantar. Hermano, es la palabra de Dios la que debe confrontarte. Los otros son estrategias humanas. Es su palabra. Tienen un nuevo corazón. Cuando la palabra de Dios es expuesta, y hoy hay una palabra expuesta en medio de nosotros, Él promete dar un nuevo corazón y poner un nuevo espíritu dentro de nosotros y quitar de nuestra carne el corazón de piedra y traer un corazón de carne. ¿Alguien lo anhela? Él dice, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos. Oh, pastor, ya no vengo a la congregación porque usted después me llama y me pregunta, ¿por qué no has ido a la congregación? Mira, yo no puedo obligarte a venir a la congregación. Hay personas que se han atrevido a preguntarme, pastor, ¿y hoy hay reunión? Sí, claro, hoy nos congregamos, es el día de congregación. Pero como no mandó la imagen, ni puso el mensaje por WhatsApp, entonces, como no lo mandó, entonces por eso yo no fui, yo pensé que hoy no había reunión. ¿Qué? Tu momento de congregar depende de que yo te invite a través del WhatsApp para que tú vengas acá. No puede depender de eso. Más bien llámame tú y pregúntame, pastor, ¿no ha puesto la imagen? Hoy tenemos reunión, ¿cierto que sí? Claro que sí, como ha pasado en algunos casos. Y así que basados en esta verdad, necesitamos que entendamos que el Señor regenera el corazón del creyente, cambia su naturaleza. O sea, esta persona que ha creído en Cristo Jesús de manera verdadera, su naturaleza es cambiada hasta lo sumo. Sus deseos anhelan la presencia de Dios, leer la Escritura, aprender de su palabra. Hermano, si estás luchando con esto, mira hacia dónde tus pasos te guían. O en la clase, entre comillas, de cristiano en la que tú te estás convirtiendo. Para ti es un compromiso social venir a congregarte. ¿No te duele dejar de congregarte por algún tipo de razón? Mira, hay gente, me encuentro en nuestra actividad deportiva, me encuentro a veces con algunos compañeros de running, me dicen, o de ciclismo, me dicen, no hombre, me siento mal. ¿Y por qué? No he podido entrenar. Toda esta semana me la he pasado, trabajando, ha sido difícil. Y ya mira por dónde vamos toda la semana pasada, y ya vamos media semana y no he podido entrenar un solo día. Me preocupa, ya viene la carrera tal y no he podido entrenar. No estoy bien, estoy débil, me he venido debilitando, ya no, me ahogo ahora al correr, voy caminando, necesito entrenar. Hermano, yo no he encontrado un hermano que me diga, me siento débil, necesito orar, pastor, necesito congregarme, enséñeme, venga por favor, ¿qué quiere decir esto? Tengo ansiedad por saber.
¿A qué se refiere el Señor con esto? Muy pocas personas encuentro en el camino que vivan este tipo de cosas. ¿Sabes tú por qué vas a trabajar? Porque si tú no trabajas, te botan de tu trabajo. Y si tú no tienes trabajo, tu comida va a ser más difícil conseguirla. O te va a tocar pedirla y vivir de la misericordia de otros. Pero yo creo que tú y yo aprendimos que trabajando y nos ganamos nuestra comida, podemos llevar sustento a nuestra casa y es mejor porque incluso podemos comer lo que queremos. ¿Sí o no? Entonces por eso es que tú trabajas. Porque quieres comprarte ropa, porque quieres pagar arriendo, porque no quieres irte a vivir con tus padres, porque etcétera, porque quieres tener cierta independencia, porque no quieres estar dependiendo de los hermanos de la congregación, del pastor o de la denominación, o de lo que fuera, porque tú quieres mantenerte tú. Pero así tú y yo deberíamos pensar de nuestro mantenimiento en nuestra vida espiritual, de nuestra salud espiritual. Es que me los encuentro, mira cómo estoy de gordo, me he subido 8 kilos, he dejado de entrenar y mira cómo estoy. Seguro que corro ahora contigo y me ganas. Pero ¿cuántos de ustedes han dicho, necesito orar, buscar un lugar, orar? No. O puede que lo digan, pero no lo hacen. Dígame, ¿quién de aquí, de los que aquí hoy estamos congregados, no ha tenido la posibilidad humana de orar? ¿A quién Dios le ha impedido orar? Las circunstancias, ¿a quién las circunstancias que Dios ha permitido en su vida le ha impedido orar? O venir o sea, Dios dispuso que tú no puedes ni siquiera orar. Hermano, ni a Daniel. A Daniel le dijeron no puedes orar y se manifiesta, es allí donde se manifiesta en la Escritura y nos enteramos que oraba 3 veces al día. Y si no oraba 3 veces, a partir de ese día empezó a orar 3 veces al día. Así que hermano, no pretendas que lo que armamos aquí humanamente sea lo que te atraiga al Señor. No sabemos hacerlo. Y si sabíamos, ya no queremos saberlo. No nos interesa. Él dice que nos dará un nuevo corazón y pondrá un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y cuando tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, vivimos de acuerdo a ese nuevo corazón y de acuerdo a ese nuevo espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿crees que Dios te pondría un corazón cochambroso? ¿Malévolo? ¿Terco? ¿Grosero? ¿Iracundo? No, si de eso se trata. Así era el que tenías. ¿O no? ¿Crees que Dios te entregaría a ti un espíritu averiado? ¿Un espíritu altivo? ¿Un espíritu engrosado, engordado, que no quiere saludar ni a los hermanos? Conocí a un autodenominado pastor que cuando iba a predicar no se podía tocar porque la unción que tenía no se podía desperdiciar. Tenía escoltas y lo rodeaban. Y le iban a dar la mano y el escolta daba la mano porque él no te puede tocar ahora porque ahora está envuelto en una atmósfera distinta. He tenido la oportunidad de conocer a uno de las personas. Dios guarde a esa persona porque cuando endiosamos a los hombres, vivimos momentos terribles. Hace poco cayó un pastor a quien seguía y de quien estudiaba muchísimo. Estoy en un grave conflicto. Si desechar todo, no he encontrado pero la Biblia dice tomar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Es el principio que tengo. Pero hace poco, este año, tuve la oportunidad de conocer a uno de los escritores y predicadores más importantes en mi vida. Abrazarlo y tomarme una fotografía con esta persona. Dios guarde la vida de ese hombre. Qué amabilidad, qué cortesía, qué fraternidad, qué cosa tan maravillosa. De aquel que le hablé al principio, altivo, que no se podía tocar,
Yo no le he leído el primer libro. No sé si tiene un libro. O si existe como predicador todavía. Pero algo sí, déjame decirte. Cuando Dios cambia el corazón, coloca un corazón sano, dispuesto para Dios. Cuando Él coloca un espíritu en nosotros, no nos pone el espíritu de lo que cuanta imaginación hay hoy, porque ahora echan los espíritus en las congregaciones dependiendo de la maldad. Espíritu de Michael Jackson, espíritu de breakdance, espíritu de no sé qué, el espíritu de despelucado, el espíritu de Zorobabel, de Jezabel, espíritu de Shakira, espíritu de no sé qué. No, Él no te pone una cosa así. Él pone su espíritu en nosotros. Ahora, pregunto, ¿a cuántos de los de que aquí están con nosotros y a los que están allá viendo esta transmisión, Dios les ha cambiado el corazón? A los que están aquí puedo decirle, levante su mano. A los que están allá, diga algo como esto: Dios me ha cambiado el corazón. ¿A usted le ha cambiado Dios el corazón? Haga la mano así para ver a quién le ha cambiado el corazón. Gloria al Señor. ¿Y a cuántos de ustedes le ha cambiado Dios el espíritu? ¿Qué ha cambiado el espíritu? Sí, haga el ejercicio conmigo, por favor, más o menos carismáticamente. Alce la mano para yo poder ubicarlo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios tiene el corazón como usted lo tiene? ¿Usted cree que Dios tiene el espíritu como tú lo tienes? Ay, Dios. Entonces, ¿qué viene a tomar sentido cuando el Señor Jesús va con uno de sus discípulos caminando por esas calles de esos pueblos y empiezan a predicar el evangelio, y vienen estos dos a ponerle las quejas a Jesús? ¿Sabe, Señor Jesús? No nos han recibido, no quieren el evangelio. Vamos a hacer una cosita aquí, vamos a pedir que, como en los tiempos de Elías, venga fuego del cielo y los queme a toditos. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor Jesús le hace a esos dos discípulos? ¿De qué espíritu sois? Y yo quiero preguntarte eso hoy. ¿De qué espíritu tú eres? ¿Estás encendido por su espíritu o encendido por tus pecados, por tu lascivia, por tu maldad, por la influencia de otros, por el hombre? ¿Por qué tienes tú el espíritu encendido? Si es que lo tienes encendido. Oye, el que tiene el espíritu encendido no anda así todo el tiempo. También se pone triste. Pero sabe que en su tristeza el Señor le acompaña. Sabe que en su debilidad el Señor lo fortalece. Sabe que en su agonía el Señor le da sus aliento y puede aspirar su espíritu, o su aire, me refiero, su neuma, respirar, y es cuando uno dice: señores, mi espíritu trajo su espíritu en mi vida. Llegó algo, de un momento a otro yo me sentía mal, como diríamos los costeños, estaba barrilete, pero vino el Señor y de un momento a otro, yo no sé, como así, y me levanté y me dije a mí mismo, levántate y anda. ¿A dónde se fue a Lázaro? ¿Quién se dijo a sí mismo: iré a la casa de mi padre? El hijo menor de aquel padre pródigo. ¿Sí o no? Y dijo: en la casa de mi padre muchas comida hay, mucha morada, no, ese es otro espacio. Hay comida a montón, imagínense, si yo pudiera comer lo que comen los cerdos en la casa de mi padre, siquiera lo que comieran los cerdos. Pero yo estoy aquí, vuelto nada, estoy mal. Y dice, volviendo en sí. Ese volviendo en sí es que el Espíritu del Señor le dio la capacidad a aquel perdido en que pasara de tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe cómo se fue de casa aquel? Llamémoslo menor. Estaba el hermano mayor. El hermano menor fue el que se fue. El padre, hermano mayor, hermano menor. Cuando menor se fue de casa,
Y antes de irse, Menor estaba altivo, exigiendo sus derechos. La parte que me corresponde, dame lo mío, que no era ni de él, era de su padre. Y se fue y lo malgastó. ¿Pero qué ocurrió en él? El Señor, a aquel perdido y que había perdido todo lo que tenía, le cambió el corazón y le puso un nuevo espíritu y volvió a la casa de su padre. ¿Cómo volvió? Arrepentido, sumiso, humilde, dispuesto. Así que, hermanos míos, si Dios ha prometido cambiar nuestro corazón y poner un nuevo espíritu, y estamos encendidos y estamos en avivamiento, hermanos, nosotros los creyentes verdaderos deberíamos estar viviendo siempre un avivamiento. Siempre. 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 Así que, hermanos, si Él prometió que pondría un nuevo espíritu y pondría un nuevo corazón, y usted sabe que Dios le ha llamado, hermano, no pretenda poner, cuando ya Dios le ha dado un nuevo corazón, poner un corazón adicional a ese corazón. Usted no funciona con dos corazones, usted funciona con un corazón. Y nada más tiene espacio para meter un solo espíritu. O es el espíritu de Dios, o es el espíritu del mundo, o es el espíritu del diablo. Entonces mire qué escoge, hermano. Mire qué escoge y cómo lleva. Son 3 simples declaraciones que muestran el poder, la sabiduría de Dios y la capacidad de Dios para transformarnos a nosotros. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de nosotros y quitar la carne de ese corazón de piedra y poner un corazón de carne sensible a su voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque estábamos muertos. Hermano, el muerto no hace nada. Yo no sé usted, pero yo estaba muerto en vida. Muerto. No podía distinguir mi derecha de la izquierda en cuanto al pecado. No podía distinguir lo bueno y lo malo porque para mí todo era válido. No podía distinguir entre el bien y el mal. No podía distinguir entre lo santo y lo profano. No podía distinguir entre una mentira del diablo y la verdad del Señor. Aún leyendo la Escritura, confundido. No era el Espíritu de Dios quien me inspiraba. ¿Cómo puede ser posible esto, hermano? ¿Cuántas congregaciones hoy están predicando un evangelio falso, fundamentado en el poder humano, en el dinero, en las ganancias y no en la verdad del evangelio de nuestro Señor? Así que, hermanos, que aunque somos culpables o éramos culpables, si vamos por favor a Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18, se lo encuentra allí. Y dice qué tan culpables éramos nosotros. ¿Ya lo tenemos? Sí, dice la Escritura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, dígalo conmigo, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia? La verdad. Hermano, hoy se predica en muchos lugares un evangelio que no es verdad, que no es conforme a la palabra. Vamos a leerlo nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy la verdad de Cristo está siendo detenida o procuran detenerla, algunos predicando mentiras. Y Romanos 8:7 lo dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros vivíamos así.
Romanos 1:30 lo dice también. ¿Cómo era esto? Éramos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese era el espíritu que teníamos nosotros antes. Pregunto, ¿es el espíritu de Dios así? ¿Así es el espíritu de Dios así? No, no lo es. Entonces, por su gracia y por su misericordia llegó salvación a nuestra vida. Efesios 2, verso 1. ¿Qué dice la Escritura? Léalo conmigo. Y Él nos dio vida a nosotros. Vamos a leerlo personal. Ahí dice, y Él os dio vida a vosotros. Pero si lo leemos personal, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos muertos. Y Él viene y trae un nuevo corazón. Mira, al que le deja de funcionar el corazón, ¿qué le pasa? El hermano se muere y Él colocó en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Por su gracia nos ha salvado. Éramos incapaces de poder hacer algo. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No sabíamos distinguir el bien del mal. No sabíamos la diferencia entre lo santo y lo profano. Entre el pecado y lo que agrada al Señor. No teníamos idea. Pero cuando Dios da un nuevo corazón, luchamos contra los deseos de la carne. Y por su gracia somos sostenidos por Dios. Ahora, ustedes me dijeron que tenían un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Pero ¿no será que realmente necesitamos que Dios cambie nuestro corazón y nuestro espíritu porque aún no hemos alcanzado esa calidad de corazón y esa calidad de espíritu? Ahora quiero hacerle la pregunta. ¿A cuánto le gustaría que Dios le cambiara el corazón? Hágale el ejemplo conmigo. Bien. ¿Y a cuánto le gustaría que Dios le cambiara ese espíritu? El Señor de la Escritura le cambiara ese espíritu y pusiera su espíritu. Entonces, esto quiere decir que antes no teníamos un corazón y un espíritu correcto. Salmo dice, enséñame a contar nuestros días. ¿Qué más dice? De tal manera que traigamos a nuestra vida, al corazón, sabiduría. Hermanos, necesitamos ser encendidos por el Señor. Ahora, ¿es posible que te encuentres en un modo pasivo? Pregunto, ¿Dios te quiere pasivo en cuanto a la verdad? Su verdad, la predicación del Evangelio, tus tiempos de oración, lectura de la palabra, congregarte. ¿Él te quiere pasivo? ¿No te quiere activo? Entonces vamos a hacer más reuniones. No. Con las que tenemos, asiste. Entonces voy a hacer 3 licenciaturas. Con lo que tenemos, estudia con nosotros. Ponga 5 reuniones los domingos para que venga yo solo. No, venga esta que tenemos. Y lava en la tarde. Lava tu ropa en la tarde. O vas a tu paseo. Hermano, yo no te estoy diciendo que no pueda faltar un solo domingo o una sola reunión de acá. Yo no te estoy diciendo eso. Puede que no sea pecado o puede que sí. Depende. Pero en cuanto dependa de ti, cuando ese dependiente, ese hombre o mujer escogido por el Señor, tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu, sabe muy bien lo que tiene que decidir. No escuches tanto tu corazón, escucha al Señor. Porque es que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Escucha lo que el Señor dice en su palabra. Porque Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aquí lo dice, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere que le dé la respuesta al apóstol Pablo cuando él dijo, miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quiere la respuesta? El Señor. El Señor. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y quiero terminar leyendo Efesios capítulo 2, verso 12, que dice de la siguiente manera. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy tenemos Dios, a quien rendirnos y entregar nuestra vida por completo a ese Dios todopoderoso, único, inigualable, para que nos ayude a caminar por sendas de justicia por amor de su nombre y que podamos alcanzar en Él salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y decimos amén, amén y amén.